¿Sabías que hay formas de rezar el rosario que, según el Padre Pío, en vez de acercarte al cielo, podrían estar acercándote al infierno sin que siquiera lo sepas? ¿Alguna vez te has preguntado si realmente estás orando o si solo estás repitiendo palabras que no alcanzan el corazón de Dios? ¿Eres de los que usan el rosario como puente al cielo o sin saberlo lo están transformando en una rutina vacía que el enemigo no teme? Hay cristianos que al tomar el rosario en sus manos estremecen al infierno, no por lo que tienen ni por lo que dicen, sino por la fe con la que oran, por la pureza de su intención, por el amor que imprimen en cada palabra. Y hay otros que, aunque rezan mucho, no logran romper el silencio del cielo porque algo esencial falta en su oración. Y si te dijera que hay 5 errores ocultos, 5 formas equivocadas de usar el rosario que la mayoría comete sin saberlo, y que están debilitando su vida de oración. Hoy quiero compartir contigo las advertencias del Padre Pío, uno de los santos más poderosos y perseguidos por el infierno, el hombre que llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo y que rezaba el rosario hasta 30 veces al día. Él conocía las trampas del alma, los autoengaños disfrazados de piedad, y nos dejó enseñanzas claras sobre cómo orar con eficacia espiritual. El Padre Pío decía: el rosario es la oración que vence al demonio y salva al mundo, pero también advertía que no basta con rezarlo, hay que rezarlo bien, con el alma encendida y el corazón en gracia. Porque el enemigo no teme a palabras mecánicas, sino a oraciones vivas, profundas, llenas de fe. Este video no es solo una enseñanza, es una advertencia del cielo, una llamada urgente a despertar, porque si corriges estos errores, tu rosario puede convertirse en una antorcha espiritual, una espada invisible que corta cadenas y protege tu alma de males invisibles. Antes de continuar, te invito a escribir en los comentarios: enséñame a orar bien. Esa frase será tu oración escrita, tu acto público de fe, tu escudo en este camino. Y además, al hacerlo, estarás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que tal vez están repitiendo oraciones sin saber que necesitan corregir su rumbo espiritual. Ahora, abre tu corazón, siéntate con calma y déjame llevarte en este viaje espiritual junto al Padre Pío. Comenzamos. El primer error que el Padre Pío reveló que nunca debes cometer al rezar el rosario es usarlo como un amuleto. Aunque parezca increíble, este error es más común de lo que imaginamos. Muchos llevan el rosario colgado en el retrovisor del coche, en la cartera, en la muñeca o incluso alrededor del cuello. Con buena intención, sí, pero sin conciencia de lo que realmente representa. Con el tiempo, este objeto sagrado, que debería ser un puente de oración, se transforma en una especie de talismán, como si su sola presencia física pudiera protegernos, sin importar el estado del alma que lo lleva. Pero el rosario no es un escudo mágico. El Padre Pío lo enseñaba con claridad. No es un objeto de superstición, es un arma espiritual. Y como toda arma, necesita estar cargada. El rosario, decía él, es el arma de los tiempos finales, pero un arma descargada no hiere al enemigo. ¿Y qué descarga el rosario? La fe viva, la humildad, la gracia, la oración auténtica. Lamentablemente, muchos creen que basta con llevarlo encima para estar protegidos. Pero cuando llega la tentación, el miedo, la angustia, no recurren a la oración. No meditan los misterios, no claman a la Virgen, porque nunca aprendieron que el poder del rosario no está en las cuentas, sino en el corazón que lo sostiene. El Padre Pío se dolía al ver personas que se persignaban con devoción aparente, besaban el rosario con fervor externo y luego vivían en pecado, en murmuración, en tibieza espiritual. Él no los juzgaba, pero sí los despertaba, porque sabía que uno de los grandes engaños del enemigo es hacernos sentir religiosos mientras estamos lejos del corazón de Cristo. Es la trampa de la devoción superficial, adormece la conciencia, pero no transforma el alma. Cuando el Padre Pío hablaba del rosario, no hablaba de tradición ni de costumbre. Hablaba de lucha, hablaba de lágrimas, de súplica, de batalla interior. Para él, rezar el rosario era sostener una espada invisible que cortaba las cadenas del infierno y liberaba almas. Lo rezaba hasta 30 veces al día. No porque tuviera tiempo libre, sino porque sabía que sin esa oración no podía resistir las tormentas del alma.
Llevar el rosario sin orarlo es como portar un arma sin munición. No asusta al enemigo, no protege el alma. Míralo bien si lo tienes cerca. Tócalo. Recuerda que no es un adorno, es una responsabilidad, es un llamado diario a detenerte, a meditar, a hablar con Dios y con la Virgen. El verdadero poder del rosario no está en el cuello donde cuelga, ni en el coche donde adorna. Está en la vida interior del que lo toma con fe y lo reza con amor. Si alguna vez has caído en este error, no te culpes. Hoy puedes comenzar de nuevo. Hoy puedes pasar de símbolo a encuentro. Porque cada Ave María, cuando nace del alma, se convierte en una flor que asciende al cielo y una espada que el infierno no puede resistir. El segundo error que el Padre Pío reveló que nunca debes cometer al rezar el rosario es hacerlo sin atención, sin amor y sin verdadera presencia interior. Este es, sin duda, uno de los errores más comunes entre los fieles, porque muchos convierten, casi sin notarlo, el rosario en una costumbre más, en un acto repetitivo en el que la mente se dispersa mientras los labios siguen recitando oraciones. Las cuentas pasan entre los dedos, pero el alma permanece distante, preocupada, distraída, desconectada del misterio que debería contemplar. El Padre Pío, con su sensibilidad espiritual y su vida profundamente unida a Dios, insistía en que la oración sin recogimiento es como hablar con alguien sin mirarlo a los ojos. Se pueden pronunciar todas las palabras correctas, pero si el corazón no está presente, no hay encuentro, no hay comunión. Dios no busca palabras vacías, busca almas que lo escuchen, que lo miren, que lo amen en el silencio interior. El enemigo sabe muy bien que no necesita impedirte rezar. Le basta con que lo hagas distraído. Le basta con que tu oración se vuelva rutina, ruido, costumbre, porque así, aunque reces mucho, tu alma no se fortalece, tu espíritu no se eleva, la oración vacía de atención se vuelve estéril. El Padre Pío nos enseñaba a preparar el alma antes de orar, a detenernos, respirar, invocar al Espíritu Santo, a visualizar cada misterio, aunque sea por unos segundos. No se trata de orar perfecto, se trata de orar presente, de entrar con humildad y devoción en la vida de Cristo y de María. Cada decena debe ser una contemplación, cada Ave María una ofrenda de amor. Si alguna vez te has encontrado repitiendo las oraciones sin pensar, sin sentir, sin saber siquiera qué misterio estás meditando, no te culpes, pero tampoco te acostumbres. Porque el rosario no es una serie de palabras, es un camino de contemplación, es un puente hacia el cielo. Haz una pausa, respira, reza como lo hacía el Padre Pío, con el corazón completamente encendido, aunque sea una sola Ave María. Porque cuando hay presencia interior, aunque sea breve, el cielo se abre, y eso a veces basta para cambiar toda una vida. El tercer error que el Padre Pío reveló que nunca debes cometer al rezar el rosario es usarlo solo para pedir y no para amar. Aunque pedir no es malo, porque el mismo Jesús nos dijo: pedid y se os dará. El problema surge cuando la oración se transforma en una especie de moneda de cambio, en una negociación disfrazada de devoción. El rosario, entonces, deja de ser un acto de amor y contemplación para convertirse en una lista de demandas, como si Dios fuera un banco espiritual que responde solo cuando se le presentan suficientes oraciones. El Padre Pío nunca rezaba para manipular a Dios, rezaba para unirse a su voluntad. En cada rosario que recitaba, y eran muchos cada día, su deseo no era conseguir favores, sino entregarse. Su oración no era transacción, era comunión. No buscaba cosas, buscaba presencia. No decía: dame esto y a cambio te rezo esto otro. Decía: aquí estoy, Señor. Si quieres, si conviene, si es tu voluntad, hazlo. Pero si no, igual te amo. Y aquí está el corazón del error. Cuando oramos solo para recibir, corremos el riesgo de amar más las bendiciones que al Dios que bendice, más los dones que al dador, más nuestras soluciones que su voluntad. Nuestra alma se vuelve impaciente, exigente, inquieta, y si no recibimos lo que pedimos, nos frustramos, nos alejamos, dejamos de rezar, porque, en el fondo, no estábamos buscando a Dios, sino lo que Dios puede darnos. Este tipo de oración es frágil, se quiebra ante el silencio, se desmorona ante la espera,
Pero el Padre Pío nos enseñaba una forma distinta de pedir, la oración que entrega, que confía, que se rinde. Cuando oramos así, nuestras peticiones no son reclamos, son ofrendas. Le decimos, Señor, te presento este deseo, este dolor, esta necesidad, pero más que todo, quiero lo que tú quieras, porque sé que tu voluntad es perfecta, aunque no siempre la entienda. Una sola frase puede transformar toda tu forma de orar. Dios mío, si esto que pido no me acerca a ti, entonces no me lo concedas. Esa es la oración del alma madura, la que no negocia, sino que ama, la que no exige, sino que confía. Tal vez, sin darte cuenta, has caído en este error. Has tomado el rosario en momentos de angustia solo para pedir un trabajo, una pareja, una sanación, una salida, y está bien acudir a María en las crisis. Pero lo esencial es que, aun si no llega lo que pediste, tú sigas orando. Porque orar es amar, no controlar. Rezar el rosario no es presentar una lista, es entrar en el corazón de Jesús por medio del corazón de María. Es mirar los misterios no solo como recuerdos, sino como enseñanzas vivas para nuestra alma. Y es en esa entrega, en ese hágase tu voluntad, donde la oración se vuelve poderosa, porque Dios sí escucha, pero escucha con sabiduría eterna. Y muchas veces cuando no concede lo que pedimos, es porque está preparando algo mejor o protegiéndonos de algo peor. Esa es la lógica del cielo. Y solo se entiende cuando el rosario se reza no solo con los labios, sino con el alma que ama. El cuarto error que el Padre Pío reveló que nunca debes cometer al rezar el rosario es hacerlo estando en pecado mortal, sin arrepentimiento. Puede parecer extraño a primera vista, porque uno pensaría que, precisamente en el pecado, es cuando más necesitamos orar. Y es cierto, pero el problema no está en orar, sino en hacerlo sin el más mínimo deseo de conversión, usando la oración como una forma de calmar la conciencia sin tocar el corazón. El Padre Pío comparaba esta situación con intentar encender un fuego sobre leña mojada. No importa cuántas chispas haya, no importa cuán intenso sea el calor, si la leña está empapada, el fuego no prende. Así es el alma en pecado mortal, empapada de oscuridad endurecida cerrada. Las oraciones pueden subir como humo, pero no se convierten en llama viva. Este santo veía con dolor cómo muchas personas caían en el autoengaño de la compensación espiritual. Pecaban, a veces gravemente, y luego rezaban el rosario como si fuera una especie de pago, como si bastara con unas cuantas oraciones para equilibrar el alma. Pero la oración no es una moneda, no es una excusa, no es una forma de evitar la confesión. El Padre Pío lo decía con claridad: Dios perdona todo, pero quiere humildad, sinceridad y arrepentimiento. Y es que el demonio no teme al pecador que reza por rutina, teme al pecador que se arrodilla con lágrimas, teme al alma que en su miseria busca la misericordia con verdad. El infierno no se estremece por muchas palabras, se estremece por un corazón que vuelve al Padre. El Padre Pío confesaba durante horas cada día. Sabía que la confesión no solo limpia el alma, sino que la vuelve habitable para Dios. Sin confesión, el rosario se vuelve muchas veces un eco vacío, pero con el alma en gracia cada Ave María se transforma en un rayo de luz que ilumina el camino espiritual. Si alguna vez has rezado el rosario estando en pecado grave, sin intención de cambiar, sin propósito de enmienda, no estás solo. Muchos lo han hecho, pero el momento de despertar es ahora. Antes de orar, haz una pausa, examina tu conciencia, y si reconoces algo que necesita ser sanado, al menos haz un acto de contrición sincero, no uno de labios, sino de alma. Puedes decirle a Dios, en tu interior: Señor, me duele haberte ofendido, no quiero seguir así, ayúdame a volver, prometo confesarme en cuanto pueda. Y entonces ora desde ese lugar de sinceridad, porque una sola oración nacida del arrepentimiento vale más que 1000 rezos nacidos de la costumbre. El rosario es arma de luz, pero debe ser empuñada por manos limpias, o al menos por manos que desean limpiarse. Y si tu alma ha caído, si estás lejos, si te sientes indigno, no te alejes del rosario, pero no lo uses como escudo para seguir en la oscuridad. Úsalo como cuerda para salir de ella. El quinto error que el Padre Pío reveló que nunca debes cometer al rezar el rosario es abandonarlo por causa de las distracciones o la sequedad espiritual.
Este error, aunque menos evidente, es quizás el más doloroso porque afecta a las almas que más desean orar. Aquellas que intentan, luchan, perseveran, pero sienten que no logran nada, se distraen, se sienten vacías, no experimentan consuelo, ni fuego, ni respuestas, solo silencio, solo rutina, solo esfuerzo sin frutos visibles. Y entonces muchos concluyen, ¿para qué rezar si no siento nada? ¿Será que Dios no me escucha? ¿Será que no sirvo para orar? Y poco a poco dejan el rosario, lo abandonan, y con él abandonan también un camino de gracia que apenas estaba comenzando a abrirse. El Padre Pío lo entendía bien. Él mismo atravesó largas temporadas de sequedad espiritual, etapas en las que no sentía la presencia de Dios, en las que su alma estaba envuelta en tinieblas interiores, en las que cada oración era un acto de fe ciega, y aún así no dejaba de rezar, no porque sintiera, sino porque amaba, porque sabía que en esos momentos de oscuridad, el alma está siendo purificada, fortalecida, preparada. Él decía, cuando no sientas nada, es cuando más necesitas orar, porque la oración en esos momentos deja de ser consuelo y se convierte en sacrificio, y ese sacrificio, ofrecido en silencio, tiene un valor inmenso ante los ojos de Dios. Es en la sequedad donde se prueba el amor verdadero, cuando ya no hay emoción, ni placer espiritual, ni recompensa inmediata, solo voluntad, solo fidelidad. Las distracciones, además, no siempre son signo de debilidad. Muchas veces son parte de nuestra condición humana. La mente se dispersa, el cuerpo se cansa, los pensamientos se cruzan. Pero cada vez que luchas por volver a la oración, cada vez que corriges tu atención, cada vez que insistes, estás ofreciendo una perla preciosa al cielo, porque Dios ve el esfuerzo, ve el deseo, ve la lucha interior. El Padre Pío, incluso en sus momentos más áridos, no dejaba el rosario, y no porque fuera fácil, sino porque había aprendido que la perseverancia en sí misma es oración, que orar cuando no se quiere, cuando cuesta, cuando duele, es una de las formas más puras de amor. Tal vez has sentido que rezar el rosario no te cambia, que te distraes demasiado, que es mejor dejarlo, pero no lo hagas, no te rindas. Porque muchas veces los frutos de la oración no se ven en el momento, se ven después, en una paz que regresa, en una decisión que se aclara, en una fortaleza que aparece cuando más la necesitas. Detente un instante, respira, y recuerda, tu fidelidad es más valiosa que tu sentimiento. El cielo no mide tu oración por lo que sientes, sino por lo que entregas. Y cuando rezas con perseverancia, aunque no sientas nada, estás construyendo un puente invisible entre tu alma y el corazón de Dios. Hablar del rosario con el Padre Pío no es hablar de una devoción entre muchas, es hablar del corazón de su vida espiritual. Para él, el rosario no era una práctica opcional, ni un adorno devocional, ni un rito que se repite por costumbre. Era su refugio, su arma, su alimento, su vida. Llegó a rezarlo hasta 30 veces al día, 30 rosarios completos, no por obligación, sino por amor, no por rutina, sino por necesidad. Quien lo conocía sabía que rara vez se le veía sin su rosario en la mano. Lo llevaba consigo como un soldado lleva su espada, como un enfermo lleva su medicina, como un enamorado lleva el recuerdo de su amado. Y cuando le preguntaban cómo podía rezar tanto, respondía con humildad: ¿cómo se puede vivir sin él? Pero ¿cómo lograba orar tanto sin caer en la distracción, en la sequedad, en la repetición vacía? Su secreto estaba en la forma en que estructuraba su oración. No corría, no apuraba. Cada rosario era una entrega, una meditación, una contemplación profunda del rostro de Cristo desde el corazón de María. El Padre Pío rezaba el rosario con recogimiento. Se detenía, visualizaba el misterio, entraba espiritualmente en la escena. Si meditaba la Anunciación, se colocaba junto a María, escuchando al ángel. Si contemplaba la crucifixión, se arrodillaba interiormente al pie de la cruz. No era espectador, era testigo, participaba con el alma, y tú también puedes hacerlo. Antes de comenzar tu rosario, ofrece una intención clara. Señor, te ofrezco este rosario por esta necesidad, pero sobre todo para amarte, para unirme a ti. Luego, invoca al Espíritu Santo, pide su luz,
y antes de cada decena, detente unos segundos. Visualiza el misterio. No necesitas una reflexión teológica, solo una imagen interior, una escena, un gesto, una emoción. Deja que tu corazón lo sienta. Al comenzar cada decena, puedes decir en tu interior: Jesús, te contemplo en este misterio. María, ayúdame a orar contigo. Y luego, cada Ave María, recítala con intención, no con prisa, no como quien pasa cuentas, sino como quien ofrece flores, flores de amor, una a una, hasta completar la corona. Rezar así transforma el rosario. Ya no es repetición, es contemplación. Ya no es un deber, es un encuentro, porque el rosario, en su esencia más profunda, es mirar a Cristo con los ojos de María, es entrar en los momentos más sagrados de nuestra redención tomados de su mano. Y es ahí donde ocurre el milagro. El alma cambia, el corazón se ablanda, la presencia de Dios se vuelve real. Puedes comenzar hoy mismo. Toma una decena, solo una. No pienses en el rosario completo si no puedes. Hazla bien, con amor, con recogimiento, con presencia. Imagínate en el misterio, reza con el corazón, ofrécelo y verás cómo esa simple decena comienza a transformar tu interior. Así rezaba el Padre Pío, así luchaba sus batallas, así amaba a Dios en silencio, cuenta por cuenta, ave por ave, misterio tras misterio. No era un ejercicio, era un altar. Un momento sagrado donde el cielo se inclinaba para escucharlo. Reza tú también así. No porque sientas, no porque puedas hacerlo perfecto, sino porque es el camino del amor verdadero. Y cuando rezas con amor, el rosario deja de ser una oración y se convierte en poder. Cuando el rosario se reza con fe, con amor, con humildad, los frutos que brotan no son simbólicos ni abstractos. Son reales, son visibles, son poderosos. El Padre Pío fue testigo de innumerables milagros atribuidos a esta oración, milagros de sanación, de liberación, de protección, de conversión. Y no lo decía como una teoría, sino desde la experiencia profunda de quien vivía entre el cielo y la tierra. Muchas veces afirmaba que el rosario era la llave de oro que abría los tesoros del corazón de la Virgen. Y esos tesoros no son otra cosa que las gracias que Dios quiere derramar sobre sus hijos. Él lo decía sin titubear: denme mi rosario y haré temblar al infierno. Porque sabía que cada Ave María, rezada con el alma, es como un martillo que golpea las puertas del cielo hasta que se abren. El cielo responde a la oración auténtica, no siempre como esperamos, ni cuando lo deseamos, pero siempre con sabiduría, siempre con amor. El Padre Pío veía cómo las almas que se entregaban al rosario con perseverancia experimentaban paz en medio del dolor, claridad en medio de la confusión, fuerza en medio de la prueba. Porque el rosario, más que cambiar las circunstancias externas, transforma el corazón. Y cuando el corazón cambia, todo cambia. Hay testimonios de personas que, tras meses o años rezando el rosario con constancia, vieron abrirse puertas imposibles, matrimonios restaurados, enfermedades aliviadas, vicios vencidos, vidas espirituales resucitadas, porque donde el rosario entra con fe, el desorden retrocede, la desesperanza huye, y el alma comienza a recordar que no está sola. El rosario, bien rezado, se convierte en un escudo contra la tentación, en una lámpara contra la oscuridad, en un ancla contra la desesperación, en una cuerda que nos sostiene cuando todo parece tambalearse. El Padre Pío lo usaba así, no como un consuelo emocional, sino como un arma invisible contra los ataques espirituales más intensos. Y por eso, hoy más que nunca, es urgente volver a él, no como una obligación. No como una tradición vacía, sino como una consagración, una ofrenda diaria de amor, de fe, de entrega. Rezar el rosario cada día es decirle a María: estoy aquí, confío en ti, llévame a Jesús. Es permitir que esa cadena de cuentas se convierta en una cadena de luz que te envuelve, te protege, te transforma. Si has descubierto en este camino que el rosario puede ser más de lo que pensabas, da un paso más, conságralo, hazlo parte de tu vida, no como un recurso de emergencia, sino como un estilo de vida. Tómalo cada día con reverencia. Reza aunque no sientas. Persevera aunque no veas, porque el fruto vendrá, y cuando llegue sabrás que cada Ave María fue escuchada, que cada decena fue una semilla,
y que el rosario, bien rezado, no solo cambia tu vida, sino que puede salvar tu alma. Si has llegado hasta aquí, permíteme decirte algo desde el corazón: no eres como los demás. Eres parte de ese pequeño grupo de almas que no se conforman con lo superficial. Has escuchado cada palabra, has caminado cada paso de este viaje espiritual, y eso te convierte en alguien especial. Porque muy pocos llegan hasta el final de un video como este. Muy pocos abren el alma con tanta profundidad. Muy pocos permiten que la verdad les toque, les corrija, les purifique. Tú lo hiciste, y eso dice mucho de ti. ¿Sabes por qué llegaste hasta aquí? Porque tu alma tiene hambre. Hambre de Dios. Hambre de verdad. Hambre de pureza. Porque algo dentro de ti, más fuerte que el ruido del mundo, más profundo que tus distracciones, te trajo hasta estas palabras. Y no fue casualidad. Fue llamado, fue elección, fue gracia. Por eso quiero invitarte a dejar una huella. Quiero que comentes una frase que me ayude a reconocer a los que verdaderamente están despertando, a los que están yendo más allá, a los que están tomando el rosario como una espada, no como un adorno. Esa frase es: rezo para amar más. Coméntala ahora, no solo como una muestra de que llegaste al final, sino como un acto de compromiso. Un testimonio silencioso de que tú elegiste orar con amor, con atención, con presencia, y no como los que repiten sin alma. Esa frase me permitirá saber tu nombre, me permitirá orar por ti, y permitirá que este mensaje llegue más lejos, porque cada comentario que dejas es como una antorcha que enciende otra. Hoy recorriste un camino profundo. Aprendiste que el rosario no es un amuleto, sino un arma espiritual que debe usarse con fe viva. Comprendiste que rezar sin atención es rezar sin alma. Descubriste que orar solo para pedir puede alejarte más de Dios que acercarte. Te enfrentaste a la dura verdad de rezar en pecado sin arrepentimiento, y te reconciliaste con la idea de perseverar en la oración incluso cuando no sientes nada. Pero lo más importante es que hoy has conocido el modelo de oración del Padre Pío. Has entendido que el rosario puede ser contemplación, poder, sanación, luz, y que cuando se reza bien, transforma, protege, libera, ilumina. Y ahora te pregunto, ¿qué vas a hacer con lo que has recibido? Porque hay quienes escuchan estas verdades y las olvidan al día siguiente. Pero hay otros pocos que las toman y las convierten en un estilo de vida, que transforman su oración, que enseñan a otros, que levantan altares en sus hogares, que llevan el rosario como espada, no como recuerdo. Tú decides a cuál grupo pertenecer. Compartir este video no es un gesto cualquiera, es un acto de evangelización. Tal vez para ti solo fue una enseñanza, pero para otra persona puede ser la voz que estaba esperando para volver a Dios. Puede ser tú quien despierte un alma dormida, puede ser tú quien lleve esta luz a quien hoy está a punto de rendirse. Y si aún no estás suscrito a este canal, permíteme preguntarte con respeto, ¿qué estás esperando? ¿Esperas un ángel que te lo pida en persona? ¿Esperas una revelación? Dios te está hablando aquí y ahora. Este canal no es entretenimiento, es alimento, es un refugio para los que no tienen iglesia cerca, es un espacio de fuego para quienes ya no soportan el frío del mundo. Suscribirte a este canal es como colocar una lámpara en tu casa. Es como decirle a Dios: quiero seguir escuchándote, quiero seguir creciendo, quiero que esta llama siga ardiendo. Y si ya estás suscrito, bendito seas, porque estás formando parte de algo más grande. Estás sosteniendo una cadena de fe que recorre continentes, que atraviesa pantallas, que llega al alma de miles. Puedes sentirte orgulloso, porque cada video que ves, cada oración que escuchas, cada amén que repites, es un paso más hacia el cielo. No lo olvides. En un mundo que corre, que grita, que olvida, tú estás eligiendo detenerte, orar, contemplar. Y eso en sí mismo ya es un acto de valentía espiritual. Recuerda siempre estas palabras: el rosario no es un escape del mundo, es el modo de transformarlo. Tómalo. Reza, persevera. Y verás cómo, poco a poco, lo que parecía imposible empieza a cambiar. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por orar. Nos vemos en el próximo video, pero más aún, nos vemos en el corazón de María, ahí donde todo verdadero rosario nos lleva. Paz y bien.